Jesucristo, roca eterna. Libro de Esdras, capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra de Dios así: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Amén. Los capítulos 9 y 10 del libro de Esdras representan la crisis teológica y el clima de la comunidad posexílica. Tras el gozo de la reconstrucción del templo, el remanente se enfrenta a una amenaza interna letal: la asimilación cultural y espiritual a través de las alianzas matrimoniales que violan el pacto. Esta sección no es un registro de intolerancia étnica, sino una defensa corporativa de la identidad santa de Israel. A través de la desgarradora intercesión de Esdras y la posterior reforma judicial del pueblo, estos capítulos revelan el alto costo de la santidad, la gravedad de la prevaricación institucional y la absoluta necesidad de una reforma radical cuando la fidelidad a Dios está en juego. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 9 del libro de Esdras constituye el núcleo teológico y el clímax de la crisis de identidad de la comunidad posexílica. La exégesis de este texto revela la tensión entre la pureza cúltica, la fidelidad al pacto y la cruda realidad del remanente que regresó de Babilonia. Amén. La crisis del linaje santo, versículos 1 y 2. El capítulo expone una crisis estructural. El pueblo y sus líderes no se separaron de las naciones vecinas, asumiendo sus prácticas paganas. Dice el versículo 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Amén. El uso del concepto linaje santo subraya la identidad teológica de Israel como propiedad exclusiva de Dios. La gravedad del asunto radica en que los líderes institucionales, los llamados a salvaguardar la santidad, fueron los primeros en cometer prevaricación, término que denota la violación sacrílega de los votos del pacto y la infidelidad conyugal ante el Dios Altísimo. Amén. El dolor cúltico y la intercesión, versículos del 3 al 5. Ante la denuncia, Esdras realiza un acto público de humillación profética. Rasgar sus vestiduras y arrancarse el cabello son señales de luto que convocan a la comunidad que teme la palabra de Dios ante la inminente ira divina. Al esperar hasta el marco litúrgico del sacrificio vespertino, Esdras conecta su dolor con el momento idóneo para la expiación y la intercesión comunitaria, actuando como el puente espiritual entre el pueblo culpable y las ofensas a Dios. Versículo 6 dice: y dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. La oración de Esdras destaca por la total ausencia de superioridad moral. Al usar la primera persona del plural, nuestras iniquidades, asume corporativamente el pecado de su generación. Establece así una continuidad teológica entre la desobediencia que provocó el exilio babilónico original y la crisis presente. Advierte que la comunidad está repitiendo con exactitud el mismo patrón de infidelidad institucionalizada que destruyó a sus antepasados. Amén. La paradoja de la gracia y el remanente, versículos 8 y 9. Esdras introduce los conceptos de remanente y estaca o clavo en el lugar santo para descubrir la extrema fragilidad de la colonia de Judea. Su supervivencia en el imperio persa no se debe a su fuerza, sino a un favor inmerecido. La estaca evoca la estabilidad de una tienda de campaña en medio de la ruina, un espacio de gracia que el pecado actual del pueblo pone en riesgo directo de desaparecer. Amén. La violación del pacto territorial, versículos 10 al 12. La argumentación jurídica de Esdras se apoya en los códigos legales del Pentateuco.
Presenta la tierra prometida como un espacio que fue contaminado por sus antiguos habitantes y que ahora es profanado nuevamente por Israel. Las alianzas matrimoniales prohibidas no respondían a un prejuicio étnico, sino a una salvaguarda espiritual. La asimilación cultural y religiosa neutralizaba el propósito de Israel como nación santa. Amén. El veredicto ante el tribunal divino, versículos 13 al 15. El texto concluye situando a Israel ante el juicio de Dios, reconociendo que el castigo del exilio fue menor de lo merecido, lo que agrava la reincidencia actual. Dice el versículo 15: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de estos. Amén. Al exclamar, tú eres justo, Esdras ratifica el veredicto de culpabilidad sobre la comunidad. No existe base legal para la autojustificación ni la defensa. El remanente se presenta desprovisto de excusa, completamente expuesto a las consecuencias de su pecado y dependiente de la soberanía, misericordia de Dios. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 10 constituye la respuesta jurídica y la acción correctiva de la comunidad. Este pasaje describe la transición crucial entre la oración intercesora de Esdras y la movilización activa del pueblo para preservar su identidad. A través de una convocatoria nacional obligatoria, la instauración de tribunales locales y un riguroso proceso de purificación, el capítulo ilustra que el verdadero arrepentimiento no se limita al llanto o al remordimiento emocional, sino que exige decisiones estructurales y sacrificios radicales para restaurar el pacto con Dios. Amén. La movilización comunitaria y el quebrantamiento, versículos del 1 al 4. El capítulo inicia con la transición de la oración privada de Esdras a una acción colectiva. El llanto y la postración del escriba frente al templo actúan como un catalizador espiritual que convoca a una gran asamblea compungida. La crisis de un giro teológico cuando Secanías, actuando como portavoz del pueblo, reconoce la prevaricación, pero introduce la categoría de la esperanza para Israel. Esta esperanza no se basa en el optimismo humano, sino en la vialidad de pactar un retorno radical a la ley, instando a Esdras a asumir su liderazgo legal y espiritual para ejecutar la reforma. Amén. El juramento legal y la convocatoria obligatoria, versículos del 5 al 8. Esdras institucionaliza el arrepentimiento, exigiendo un juramento vinculante a los líderes de los sacerdotes, levitas y a todo Israel. Tras asegurar este compromiso legal, el escriba mantiene su ayuno cultico en la cámara de Johanán, evidenciando que la crisis sigue activa. Acto seguido, se emite una proclama oficial bajo apercibimiento judicial. Todo exiliado que no se presente en Jerusalén en 3 días sufrirá la pérdida de todos sus bienes patrimoniales y la excomunión de la congregación, una medida drástica para preservar la pureza de la comunidad. Amén. La gran asamblea bajo la lluvia, versículos del 9 al 15. La congregación se reúne de forma masiva en la plaza del templo, temblando tanto por la gravedad del pecado denunciado como por las inclemencias del invierno. Dice el versículo 10: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Amén. Esdras actúa aquí en su rol de juez teocrático, confronta directamente al pueblo y define el matrimonio interétnico como un pacto que añade culpabilidad a la nación. Exige la confesión pública y la inmediata separación.
El pueblo responde unánimemente aceptando el veredicto, pero argumenta la imposibilidad práctica de resolver un pecado tan generalizado en un solo día y bajo la tormenta, proponiendo un proceso judicial ordenado. Amén. La estructura del tribunal descentralizado, versículos 16 y 17. Se establece un tribunal de investigación presidido por Esdras y los jefes de las casas paternas para examinar minuciosamente cada caso. Este enfoque descentralizado y ordenado demuestra que la reforma no se ejecutó como un linchamiento civil o un arrebato emocional, sino como un proceso legal, formal, que tomó 3 meses de rigurosa investigación. La minuciosidad del proceso subraya la seriedad con la que se trató la santidad del pacto, asegurando que cada situación matrimonial fuera evaluada conforme a los parámetros jurídicos de la ley. Amén. El registro de la purificación y la restauración. Versículos del 18 al 44. El libro concluye con una lista notoria de los hombres que incurrieron en esta falta, comenzando significativamente por la línea sacerdotal de Jesús. La mención de que los sacerdotes entregaron un carnero como ofrenda por la culpa es exegéticamente crucial. Demuestra que reconocieron formalmente su profanación del altar y la necesidad de una expiación legal. El inventario, que abarca desde la aristocracia cultica hasta el pueblo común, expone la profundidad del sincretismo, pero también el triunfo de la restauración. Dice el versículo 19. Y vieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Amén. Al despedir a las mujeres extranjeras y a sus hijos, la comunidad prefiere el dolor de la ruptura familiar antes que la disolución total de su identidad como el pueblo del pacto. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. El desenlace de Esdras demuestra que la verdadera restauración de un pueblo no culmina con el levantamiento de muros de piedra o templos majestuosos, sino con la purificación del corazón y de las instituciones. La confrontación con el pecado dolió profundamente, quebrando estructuras familiares y dinámicas sociales, pero salvó la identidad del remanente del que nacería el Mesías. Esdras nos deja una lección imperecedera. La gracia de Dios nos sostiene en nuestra fragilidad, pero esa misma gracia exige una separación radical de todo aquello que diluye nuestra fidelidad. La verdadera adoración requiere consistencia étnica y obediencia legal a la palabra. A su nombre gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, hoy te damos gracias con un corazón rebosante por habernos permitido culminar el estudio del libro de Esdras. Gracias por cada verdad revelada, por recordarnos que tú eres fiel en cumplir tus promesas de restauración y que tu mano soberana siempre guíe a tu pueblo, incluso en medio de las ruinas y en medio de la oposición. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.